Ella era una mujer con una belleza innata, él con su moral en alto si de principio se trata. Ella una mujer con recursos espirituales, hacía gala de sus dones físicos e intelectuales. A pesar de todo esto, la suerte le era adversa. Muchos hombres en su vida, pero no la valoraban, la trataban de forma perversa, tomaban de ella lo que les apetecía y solo le dejaban una sensación vacía. Aquel hombre le encontró danzando con gran soltura, ya no le quedaba nada, solo rastros de hermosura, pero él no vio su cuerpo, vio su alma y su dulzura. A esa mujer inocente la hizo su amor eterno y que sintiera la ternura. Comprendió su pasado, juró llevarla a la vida y que olvidara su amargura, y ahí comenzaron los retos. A pesar de tantos tropiezos fue más grande su decreto. El amor se fomentaba en la constancia y el respeto. Sus antiguos amantes trataban de doblegarlos, sembrando odio a su alrededor y así poder humillarlos. No midieron ni contaron, cometieron un error, no entendieron que este hombre la cuidaba por amor. Aquella dama oculta dio a conocer su fuerza, grandeza y capacidad, y de mano de este hombre hoy florece en sociedad. Ya tiene su propio espacio, muchos le tienen aprecio. Cuenta con un hombre al lado que borró cualquier prejuicio. Descubre que lo bonito se viste de libertad. Ahora da y recibe amor, pero lo hace con dignidad. Todavía le falta camino por recorrer, pero al despuntar el alba un hombre se deja ver. Él es Hugo Chávez Frías, a ella la llevo en mi ser. Venezuela es su nombre y tiene nombre de mujer. Venezuela es su nombre y tiene nombre de mujer. Hola mis queridas hermanas, hola mis queridos hermanos. Estamos aquí en el epicentro de uno de los eventos más importantes de la historia de la diplomacia y de la relación entre los pueblos del mundo. La cumbre de los países del movimiento de los no alineados, el movimiento de países no alineados. Desde aquella primera reunión en la Belgrado del Gran Tito, en la Yugoslavia que después fue desmembrada, que después fue desmenuzada por la acción brutal de las fuerzas fácticas del imperio norteamericano y de sus lacayos europeos, desde aquella reunión de 1961 ha venido apareciendo la fuerza del movimiento de países no alineados para una voz de los que no se alinean con ningún poder imperial, una voz de quienes promueven el mundo multipolar, una voz que incluso se separó de los polos de la Guerra Fría para intentar la búsqueda de un tercer camino. Y es muy interesante que podamos estar aquí en esta cumbre histórica en la que por primera vez Venezuela, de la mano de nuestro comandante Hugo Chávez, asume la presidencia del movimiento de países no alineados. Porque nos permite, además de conversar, hoy estaremos conversando con el canciller de nuestra hermana República del Ecuador, nuestro hermano Guillem Melón, nos permite darnos cuenta de una de las estrategias permanentes de la derecha venezolana. Podríamos decirlo así como que las buenas noticias versus las malas noticias. Hay un verso, hay una frase atribuida a un hombre que además de comandante guerrillero, lo llamaban el comandante Carache, fue un poeta, fue un gran intelectual y humanista, nuestro gran Argimiro Gabaldón, que se hizo leyenda, como dijo nuestro cantor Ali Primera, en Humocaro, en las montañas de Humocaro, en el movimiento guerrillero. Y Argimiro Gabaldón decía: somos la alegría y la muerte en tremenda lucha contra la tristeza. Somos la alegría y la vida en tremenda lucha contra la tristeza y la muerte. Y esa frase de Argimiro Gabaldón pareciera estar signando la realidad política de Venezuela en este momento. Si hay una buena noticia, la derecha se opone a esa buena noticia. Si hay un logro de Venezuela toda. Yo recuerdo muy bien que en mis tiempos de estudiante, era el año 83, se dieron en Caracas los Juegos Panamericanos. El gobierno de la época era uno de esos gobiernos sátrapas, depredadores, corruptos de la Cuarta República. Era un gobierno del Partido Social Cristiano Copey. Y en esos Juegos Panamericanos que se dieron en Caracas en 1983, después se descubrió que se habían robado el dinero para la construcción y la refacción de los estadios, de las instalaciones deportivas, de las residencias estudiantiles. Pero yo recuerdo que, bueno, yo me alegré, yo me contenté, yo no podía pensar que un logro del país, que el país realizara por primera vez unos Juegos Panamericanos, se convertirían en razón para el odio, para la molestia, para la inquina. Eso es exactamente lo que hace la derecha venezolana. Cada vez que Venezuela tiene un logro, cada vez que el país, independientemente
de lo que piensan o de lo que consideran los sectores de la derecha, pues avanza hacia algo muy importante. Cuando Venezuela asume la presidencia del movimiento no alineado, lo asume para todas las venezolanas y para todos los venezolanos. Cada vez que un atleta venezolano gana una medalla, pues uno ve los espumarajos de odio que salen de algunos voceros de la derecha venezolana. Cada vez que un atleta paralímpico, yo he visto incluso tweets insultando a nuestros atletas paralímpicos por haber cometido el delito de haber ganado una medalla para Venezuela, haber ganado un diploma olímpico. Las buenas noticias detienen la verdadera intención de la derecha. ¿Cuál es ella? La intención es que el odio se imponga. La intención es que la agresión, la violencia, el maltrato dé cabida a la desesperanza. La desesperanza, la angustia, la tristeza, la muerte y la violencia son el caldo de cultivo a través del cual es la escalera, a través del cual la derecha venezolana aspira a ascender al poder. Y eso está demostrado científicamente, lo hemos demostrado el día de hoy. Fíjense que hoy, aquí estamos, aquí mismo donde se está desarrollando la cumbre del movimiento de países no alineados, a pocos metros se ha instalado el campamento de la JPSUB. Y ese campamento de la JPSUB, pues, se ha instalado para celebrar el 8º aniversario de la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, fundada por nuestro comandante eterno Hugo Chávez en Ciudad Bolívar, en el estado Bolívar. Fue un acto hermoso que se llenó de jóvenes, que se llenó de alegría, que se llenó de ternura. Desde el mismo momento en que el Congreso de la JPSUB decide instalarse aquí para llenar toda Margarita con las risas, con los gritos heroicos, con los gritos entusiastas de la juventud del partido, empezaron las agresiones y empezaron los ataques. Así como atacaron al movimiento de países no alineados, han insultado a todos los miembros del movimiento de países no alineados. Después dijeron que no iban a venir ninguno de las representaciones. Después se empezaron a dar las llamadas de presión para impedir que la cumbre se realizara. Después tuvieron planes violentos para sabotear la cumbre. También empezaron a insultar a las jóvenes y a los jóvenes que participaron. Ya vamos a ver la prueba fehaciente, la prueba científica de que la herramienta principal de la derecha venezolana es el odio, de que la herramienta principal de la derecha venezolana es sembrar la desesperanza. Uno se preguntaría, ¿cómo va a ser en el supuesto negado, como dice el presidente Maduro, en el supuesto transmutado? ¿Cómo va a ser Henry Ramos Alup, que ha insultado a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en el supuesto negado de que ese dinosaurio llegue a ser presidente de Venezuela, para reclamar algún tipo de autoridad a estos dignos funcionarios de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que además ahorita tiene otro signo, que ahora tiene otro espíritu, el espíritu de Bolívar, que trasciende los tiempos y está en cada corazón, en cada pecho de nuestros efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Cómo va a ser Capriles, que insulta a las mujeres? ¿Cómo va a ser Leopoldo López, Capriles, Henry Ramos Alup, María Corina Machado, cuando insultan a los jóvenes, a las mujeres, a los poderes públicos, a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? A pesar de que algunos dividendos han recibido con la siembra de odio, es completamente inviable ese proyecto político, porque es un proyecto político que se monta sobre la agresión a otros seres humanos. Vamos a ver lo que nuestro comandante Chávez dijera de forma visionaria sobre este movimiento de países no alineados, y después vamos a mostrar la prueba científica de que cualquier demostración de alegría, la única respuesta que tiene por parte de la derecha es el odio. Vamos con el comandante Chávez. Después del video vamos a ir a los que voy a mostrar. Ese fue el comandante eterno Hugo Chávez, siempre el faro, mostrando la luz. Fíjense qué importante que Chávez decía ahí que era un nuevo mundo que estaban haciendo. Y en efecto, los movimientos progresistas, los movimientos sociales, de derecho y de justicia, que surgieron, sobre todo en nuestro continente americano, a finales de la década del 90, generaron que el siglo XXI empezó más temprano
para países como Venezuela, como Argentina, como Ecuador, como Bolivia, como Nicaragua. Después de la larga noche neoliberal de la década del 80 y de la década del 90, esos vientos generaron la tempestad libertaria de los pueblos. Y ahora, cuando la agresión imperial contra nuestros pueblos arrecia, cuando dan un golpe de Estado para derrocar a la presidenta legal constitucional de la República Federativa de Brasil, cuando intentan meter presos a Cristina Kirchner y a todo lo que significa el kirchnerismo y el peronismo, cuando se vulneran, se cercenan todos los logros sociales de nuestra hermana Argentina. Ahora cuando agreden a nuestra hermana República del Ecuador o a Bolivia. Ahora cuando un presidente narcotraficante, como es el caso del presidente de Paraguay, se permite agredir y obstaculizar la acción de Venezuela en Mercosur, es muy importante escuchar la palabra de nuestro comandante Chávez. Ahora vamos con la prueba, porque aquí tratamos en lo posible, a pesar de que no es tan fácil conseguir algunas muestras en todo lo que tenga que ver con las ciencias sociales y la psicología también, algunas muestras de cómo la siembra de odio ha generado tantos trastornos en venezolanas y en venezolanos, que usted ve que probablemente tengan hijos, tengan hijas jóvenes, que probablemente sean amorosos con ellos, que provienen del vientre de una mujer, que a lo mejor se acuestan tranquilos cada noche en su casa, que probablemente amen también, que a lo mejor van a misa el domingo, pero cuando llega el momento de odiar, pues esa semilla que le sembraron ha dado tenebrosos frutos. Vamos a ver un video de algo que pasó hoy mismo, en la tarde, cuando visitamos el campamento de la JPSUV. Me dicen que no lo tiene lista. Seguimos aquí haciendo además tratamiento para el manejo de la ira en la política en el diván. Esta es una política en el diván especial. Vamos a ir a un corte para mostrarles después la muestra científica. Ya regresamos. Bueno, ustedes saben que el equipo de producción de la política en el diván permanentemente me pone a prueba a mí, a ver si yo logro manejar las situaciones de ira, las situaciones de estrés, las situaciones de angustia. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de derrumbamiento psicológico o derrumbamiento por estrés, como si ha ocurrido con Capriles Radón, que ahorita lo vamos a mostrar. Ya vamos a mostrar una cosita de Capriles. Afortunadamente, Capriles, como te conozco, tomé la foto, así que no puedes ocultar lo que hiciste el día martes, cuando el presidente Nicolás Maduro te denunció en su programa. Hoy le dijimos a los dirigentes de la JPSUV, y eso se estaba transmitiendo por televisión, que hicieran una bulla de alegría para ver cuál era la respuesta de los factores de la derecha venezolana. Y fíjense lo que dijeron. Inmediatamente después de ese video que yo guindé en mi cuenta Twitter, triste ver a una juventud que no tiene un poco de intelecto para ver cómo los están utilizando. Los chavistas, por ser chavistas, somos brutos. Parranda de chulos a costilla de las carencias del pueblo. Aprovechen que esas vivezas no son eternas. Si eres chavista, si eres joven, si eres entusiasta, si te has venido por mar, si te has venido por tierra, si has viajado decenas de horas en autobús para venir a tu campamento de tu juventud, cosa a la que además tienes perfecto derecho, pues eres un chulo a costilla de las carencias del pueblo. Así que se jala bola, así, ignorantes, mediocres, están pasando hambre y siguen arrastrados. Además, una característica de estos sectores del odio de la derecha. Siempre nos llaman brutos. Y muchos de ellos no han leído un libro en su vida. Nos llaman muchas veces brutos con errores ortográficos. Ya yo me cansé de hacerlo, de decirle, mire, está bien, insúlteme. Pero hayan no es con doble L. Me llegué a cansar de hacerlo porque permanentemente se notaba además un nivel tal de idiocia que uno dice, y nos llaman brutos por el hecho de ser chavistas, negros, macacos, brutos, etcétera, etcétera. Siguiente. Un amigo anda en el campamento ese de la juventud del PSUV, qué asco, jaja, qué asco. Otros seres humanos que piensan de una manera generan asco en este ser humano. Que se mueran esos malditos hijos
de puta chavista. Esto fue en tiempo real, esto ocurrió hoy a las 2:40 de la tarde en el campamento de la JPSUB. Nadie estaba insultando a nadie, estaban los jóvenes expresando su entusiasmo y esta es la respuesta que tiene por parte de la derecha venezolana. Ojalá le pase un tornado a todos esos hijos de putas, este país muriendo de hambre y falta de medicina y estos gastando. Las madres de los chavistas son unas putas, pero las madres de los escuálidos y la madre de los opositores no. Son señoras rubias, como la señora de Agustino, esposa de Henry Ramos Alup. ¿Tenemos otra? Vamos a ver brevemente la pirámide del odio para poder entender un poco en qué es que andan. Fíjense, la pirámide del odio señala que todo comienza con la siembra de una matriz mediática, de una matriz psicológica, con lo que hemos llamado el extrañamiento. Hay que, para poder aniquilar a un ser humano, tú te tienes que sentir extrañado de ese ser humano diferente, o porque tenga un color de piel igual, pero te consideres diferente, y esto ocurrió en Ruanda. Los Tutsis eran cucarachas, tenían que ser exterminados por los Hutus, o porque perteneces a una religión diferente, los judíos, en el caso de la Alemania nazi, o porque piensas que Hugo Chávez llegó a este territorio, a esta tierra y a este periodo histórico para generar libertad, soberanía, independencia y socialismo. Si eres chavista, pues eres sujeto de la pirámide del odio. ¿Y quién alimenta esa pirámide del odio? Los dirigentes de la derecha venezolana. Cuando Ramos Alup, uno podría pensar, ¿será que Ramos Alup, por sus manierismos motores y verbales, por su incontinencia verbal, que vive diciendo vulgaridades, que vive insultando, es una persona con un síndrome del lóbulo frontal? Es una persona que a lo mejor tuvo un problema isquémico por la edad, pues por la edad avanzada que tiene, algún problema isquémico cerebral que genera una afección del sistema nervioso, del lóbulo frontal. No, eso es una estrategia para poder hacerse con el capital que para él significa esta pirámide del odio, que arranca con actitudes prejuiciosas, aceptar estereotipos, lenguaje no inclusivo, bromas hirientes, comentarios insensibles, fíjense todo lo que leímos antes, en tiempo real además, actos prejuiciosos. Un amigo mío está en ese campamento, qué asco, acosar, aislar, excluir, insultar, poner motes, ridiculizar. Y después viene discriminación, violencia, 43 muertos, 43 asesinados en el año 2014 por el llamado a la violencia de Leopoldo López, 11 muertos por el llamado a la violencia de Enrique Capriles Radonsky, y finalmente a lo que nunca vamos a llegar, el genocidio, lo que ocurrió en Ruanda y lo que ocurrió en la Alemania nazi. Entonces es algo realmente peligroso, es algo que no puede tomarse como una travesura o como un insulto sin ningún tipo de consecuencia. Es algo perfectamente orquestado para tratar de promover que las venezolanas y los venezolanos terminemos matándonos, terminemos generando ríos de sangre. Uno escuchaba ayer, lo vi en el programa de Diosdado, uno escuchaba a un señor que ese sí está loco de bolas, que se llama Alberto Franceschi, decir que tendría que haber un festín sangriento, que tendrían que haber muertos y que la sangre corriera por las calles para que la derecha venezolana pudiera tomar el poder. Por eso hemos dicho que el chavismo es garantía de paz. Así usted no piensa igual que nosotros. Así a usted le parezca, pues, que Ramos Alup es un prócer de los estos tiempos de la política venezolana. A usted le parezca que Capriles Radonsky no es un mentiroso compulsivo. Usted puede pensar así, porque le hemos preservado la paz de la República, porque ese campamento que está allí es un campamento que disuade a los violentos de la oposición a que no cometan ese tipo de acciones. Usted duerme tranquilo en su casa y a lo mejor si le da la gana o le provoca, de forma aislada, toca una cacerola, porque si no tuviéramos la vocación de paz que tenemos los chavistas, esta pirámide de odio, quién sabe cuántas tragedias adicionales hubiera generado. Vamos en el próximo segmento a hablar brevemente del tema del diálogo que ha generado no pocos chismes. ¿Por qué? Porque siempre se contradicen y porque siempre miente la derecha venezolana, y vamos a conversar con nuestro hermano, el canciller de la República del Ecuador. Ya regresamos. Ya vuelve la política en el diván. Continúa la política en el diván. Volvemos a su programa La Política en el Diván. Es un programa especial con motivo de algo que debe ser motivo de alegría, pero no es motivo de alegría
para todas las venezolanas y para todos los venezolanos. Hay algunos que quisieran que Venezuela se sumiera en el aislamiento, que se sumiera en la oscuridad, que se sumiera en la tristeza. Antes hablábamos de que si algo había preservado la paz de la República ha sido el esfuerzo denodado del pueblo de Venezuela y del gobierno, hay que decirlo, primero de nuestro comandante Hugo Chávez y ahora de nuestro presidente Nicolás Maduro, de preservar la paz. Sería muy mezquino no reconocerle al presidente Nicolás cuántas veces ha convocado a iniciativas de diálogo. En el 2013, en el 2014, en el 2015 y ahora, en el año 2016, inmediatamente después del resultado electoral de las elecciones parlamentarias de diciembre del año pasado, pues esta gente se envalentonó y dijeron que era el momento del asalto a la colina, que era el momento del derrocamiento violento o del modo que fuera del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Hasta se dieron unos lapsos, se dieron 3 meses, 4 meses, 5 meses para derrocar el gobierno. Luego Capriles Radonsky, desesperado porque estaba siendo desplazado en el favor del voto opositor por Henry Ramos Alup y Leopoldo López, sacó de la chistera el asunto del referendo revocatorio y en el camino perpetraron el más grande fraude electoral que haya conocido la historia de Venezuela. 10.000 muertos firmando, 9.000 cédulas inexistentes, 3.000 menores de edad firmando y 1.300 imputados por delitos graves, sentenciados por delitos graves aparecen en eso que quedará para la historia como el más grave fraude cometido en la historia de Venezuela, en la historia electoral de Venezuela. El presidente Maduro dice, déjense de locuras, no van a poder derrocar el gobierno constitucional, vamos a iniciar un proceso de diálogo. Solicita el acompañamiento de la Secretaría General de UNASUR, solicita el acompañamiento de 3 expresidentes que de forma denodada han venido participando en este esfuerzo para el diálogo, el presidente Rodríguez Zapatero, el presidente Martín Torrijos y el presidente Leonel Fernández. Se inician los procesos, se da una primera reunión y aquí vamos a decir las cosas como realmente ocurrieron y si alguien me desmiente por Twitter, tengo las pruebas, ojalá alguien me desmintiera. Por ejemplo, el diputado Lambiscón que si sigue diciendo y agrediendo y atacando la cumbre del movimiento alineado, yo voy a mostrar lo que él decía. Hasta jalándole mecate a los chavistas en esas reuniones que se dieron en el marco de esta estrategia de diálogo. Se dieron los primeros acercamientos en el mes de mayo de este año en República Dominicana. Ya estábamos de acuerdo con una agenda, ya nos íbamos a sentar, pero Carlos Vecchio le comentó a Miguel Enrique Otero, el dueño de esa tristeza que se llama el diario El Nacional, y Miguel Enrique Otero coló la especie en las redes sociales para que estos sectores alimentados por el odio se fueran en contra del diálogo. Los dirigentes de la derecha salieron espantados y después se dio un largo proceso de encuentros y reuniones. Cuando Ramos Alup dice que no se ha reunido nunca con Rodríguez Zapatero, lo tengo que desmentir. Se ha reunido varias decenas de veces con Rodríguez Zapatero, con Martín Torrijos, con Leonel Fernández. No me haga decir, diputado Ramos Alup, hasta qué fue lo que comieron en la última reunión que sostuvieron, porque realmente se habían dado encuentros entre los sectores de la derecha, mucho más encuentros con la derecha que con nosotros, porque con la derecha hay que reunirse con cada uno de los 4 partidos que hacen vida allí. Luego, ellos nos solicitaron que esos encuentros se mantuvieran de forma secreta. Nosotros, por supuesto, lo aceptamos. Nosotros planteamos la agenda que ya el presidente Nicolás Maduro había presentado al país relacionado con nuestra economía y lograr derrotar la guerra económica, relacionado con el fortalecimiento institucional y el respeto entre los poderes públicos, la democracia, la paz y la justicia. Es muy curioso porque en el mes de mayo estos sectores de la derecha dijeron que ellos no iban a negociar, que ellos no iban a discutir en esa mesa de diálogo el referendo revocatorio. Y nosotros dijimos, está bien, si tú quieres, yo quiero, si tú no quieres, yo no quiero. Dijimos, bueno, está bien, nosotros tampoco vamos a discutir el referendo revocatorio. Pero después, el jueves y viernes 9 y 10 de septiembre, se dieron las primeras reuniones que ellos pidieron que fueran secretas.
y ellos quisieron hablar del referendo revocatorio. Y nosotros les dijimos, ¿a ustedes quieren hablar del referendo revocatorio? Y les mostramos las pruebas de los muertos, pruebas, cómo lo hicieron, cómo hicieron para sacar de los registros electorales de años anteriores todos los fallecidos, de las cédulas inexistentes. Eso fue lo que mostramos. Resulta que el lunes, este lunes que acaba de pasar, el señor Ramos Alú dice que se están dando esas reuniones. El señor Enrique Márquez, vicepresidente de la Asamblea Nacional, dice que se están dando esas reuniones. En consecuencia, el martes yo acudo al Consejo Nacional Electoral para preguntar cómo está el estado de las denuncias que pusimos de ese fraude gigantesco que mata al nacer el llamado referendo revocatorio, y digo, sí, se han dado unas reuniones. Miren, Capriles, esto es un teléfono, este es mi teléfono. Yo participé con el presidente Nicolás Maduro en su programa del pasado día martes. Y en ese programa del presidente Nicolás Maduro dijimos que la oposición estaba tan desesperada y estaba tan perdida que a las 6 de la tarde la MUD dice que sí, en efecto, emite un comunicado donde dice que sí, que en efecto se habían realizado esas reuniones de diálogo, es decir, que nosotros estábamos diciendo la verdad. Y miren, ponme la otra, ponme el Capriles a las 7:42 de la tarde, ya había empezado el programa del presidente Maduro, dice, comillas, ¿cómo puede hacerse la gente eco de una persona como Jorge Rodríguez, o sea, yo, el mentiroso? En ese momento, Capriles, como tenía problemas de transmisión en su programa por Periscope, no se había enterado que 2 horas antes la MUD había emitido un comunicado reconociendo que esas reuniones de diálogo se habían dado. Pero adivinen qué, yo saco mi teléfono, eso está en un video, lo muestro, mira, Capriles está, presidente, Capriles está diciendo esto 2 horas después de que la MUD dice que sí se dieron esas reuniones de diálogo. Y adivinen qué hizo Capriles, ponme la otra. ¡Borró! ¡Qué loco eres, Capriles! Borró el tweet, ponlo otra vez, el anterior. Pero yo le tomé un capture con mi teléfono. ¡Pic! Se aprieta este botón y se apretan 2 botones en mi teléfono y registra el tweet que borraste. Como borraste aquel tweet del cable militar que forjaste para tratar de mentir acerca del presidente Chávez. Entonces, Capriles, ¿quién es el mentiroso? Ya regresamos para conversar con el canciller de nuestra hermana República del Ecuador. Ya vuelve la política en el diván. Continúa la política en el diván. Estamos de vuelta a la política en el diván. Estamos con nuestro hermano, el canciller de la República del Ecuador, Guillem Lom. Él es el ministro de Relaciones Exteriores, anteriormente fue ministro de Cultura y Patrimonio, tiene estudios de 4º nivel en universidades europeas, especialmente en la Universidad de Londres en el Reino Unido. Guillem, la importancia de esta cumbre. Gracias, bienvenido, Jorge. Para empezar, bienvenido. Gracias por la entrevista. No, me parece que la importancia del movimiento de los países no alineados, la importancia histórica, no la podemos resaltar demasiado. Es creo que uno de los movimientos más importantes de la historia de los pueblos de las últimas décadas, y tiene que seguir siendo así, porque también ahí se habla mucho de que si va a seguir cumpliendo el rol histórico que viene jugando desde 1955, desde aquella conferencia de Bandung. 3 gigantes se reunieron, ¿no? Sukarno de Indonesia, Nehru de India y Nasser de Egipto. Se reunieron los 3 y luego, bueno, se sumaron otros actores históricos tan importantes en 1961 en Belgrado, como Kwame Nkrumah de Ghana, ¿no? Primer país negro, digamos, con gobierno negro, africano, pero con gobierno negro, porque Sudáfrica se había independizado antes, pero no con gobierno negro, pero que consiguió su independencia en 1957, fue Ghana con el liderazgo de Kwame Nkrumah.
Y bueno, el propio Tito, ahí sí no alineado más bien en el bloque socialista, con algunos roces con la Unión Soviética en aquel entonces, se reúnen y hacen ese gran movimiento del sur global, el gran movimiento de los países que salían recién del colonialismo y que luego decidieron pues no pasar de una situación colonial a una situación imperial y más que un movimiento no alineado, fue un movimiento del sur, lo que después se convirtió en Conferencia Sur-Sur, en encuentros entre África y América. ¿Tú puedes decir que fue el gran encuentro del sur desde el comienzo? Yo sí creo que fue el gran 61. encuentro del sur. Escuchábamos hoy unos discursos de Fidel cuando él le tocó asumir la presidencia. El 81, creo yo. Sí, así es. Se hablaba mucho en aquel entonces del tercer mundo, el tercer mundismo incluso se decía. Hoy hablábamos de la reivindicación del sur global. Yo creo que es la misma cosa y yo creo que los motivos por los cuales nació el movimiento de los no alineados, que era imperialismo y de ninguna parte vamos a aceptar, siguen vigentes el día de hoy, porque finalmente se puede decir que triunfó de alguna manera los Estados Unidos en la Guerra Fría, y triunfó no de forma humilde ni salomónica, sino imponiendo una forma aún más extremista, aún más fundamentalista del capitalismo que venía practicando, que es el neoliberalismo. Entonces yo sí creo que, digamos, el movimiento de los no alineados hoy es más vigente que nunca, porque si no estábamos alineados con ninguno de los dos, pues no estamos alineados con lo que nos está sucediendo ahora, no estamos alineados con el imperialismo, no estamos alineados con el neoliberalismo, no estamos alineados con la injusticia. Entonces, simplemente para medirla un poco la vuelta, pero para contestar tu pregunta inicial, yo creo que esta cumbre es histórica, creo que el movimiento de los no alineados está llamado a jugar un rol fundamental en cuestionar las reglas del juego, en cuestionar los aspectos más injustos de la gobernanza internacional y en llamar a tener, digamos, una situación mucho más igualitaria entre los países, una mayor democracia global, ¿no? Fíjate, yo pienso que esa larga noche neoliberal que vivieron los pueblos, sobre todo los pueblos de América que sufrieron, se contarían por millones la cantidad de latinoamericanos que fueron arrojados a la pobreza con las políticas neoliberales que arrancaron en Chile, con la dictadura de Pinochet, que impuso sangre, fuego, asesinatos y desaparecidos, los postulados de los llamados Chicago Boys, que promovían el mercado sin ningún tipo de controles, etcétera, etcétera. Pero todos los países de América sufrimos pues las consecuencias de políticas neoliberales. Aquí la imposición también a sangre y fuego, porque poco después de que se impusieron políticas económicas neoliberales, inmediatamente hubo una respuesta popular que fue el Caracazo, que generó más de 4.000 asesinatos en ese momento y que también generó la respuesta de los pueblos, porque una especie de constelización de estos movimientos progresistas, Chávez aquí en Venezuela, Correa en Ecuador, Lula en Brasil, que bueno, que creo que fueron la consecuencia directa del intento desde todo punto de vista, la desaparición de las fronteras nacionales. Había gente comprando las fronteras con Argentina para aprovecharse de los recursos hídricos que esa frontera tiene. La industria petrolera dejó de ser una industria nacional. Aquí las reservas más importantes de petróleo del mundo, como es la faja del Orinoco, que ahora lleva el nombre de Hugo Chávez, en la Cuarta República decían que era carbón, que era algo parecido al carbón, y lo vendían por centavos. Los intentos de firmar tratados de libre comercio, entre comillas, con los países de América Latina recibieron la respuesta de estos gobiernos de izquierda. Por eso Chávez dice que hay un nuevo amanecer, sobre todo en el continente americano, y que el movimiento de países no alineados se inserta muy bien en ese nuevo amanecer. Ahora estamos viendo cómo esta derecha borbónica, cuando asume posiciones de poder, no respeta ni siquiera la acción de los organismos multilaterales, no respeta ni siquiera la intención de que los países podamos pensar diferente, pero podemos ponernos de acuerdo en cosas que sean de importancia fundamental para nuestro pueblo. ¿Tú le das importancia a esta cumbre en el marco en lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil con el golpe de Estado contra Dilma Rousseff, o lo que está ocurriendo en Argentina con la acción del gobierno de Mauricio Macri? Yo le doy mucha importancia. Primero quisiera decir que lo que sucedió en América Latina a través de la larga y triste noche neoliberal, también la llamamos así en Ecuador, afectó muchísimo al Ecuador también. Nosotros tuvimos un gobierno democrático, entre comillas, en la década de los 80, pero muy sangriento, con muchos abusos de los derechos humanos. Luego, una década del 90 que fue desastrosa, ¿no? Realmente topamos fondo. Tuvimos 7 presidentes en 10 años, tuvimos 3
ahora que está de moda la palabra impeachments, ¿no? Tenemos uno en el 97, uno en el 2000, uno en el 2005, es decir, un país, incluso algunos hablaban de eso del país fallido, una palabra quizás demasiado extrema para el caso de Ecuador, pero realmente sin institucionalidad. El neoliberalismo, para mí, siempre es malo, incluso en el caso de países industrializados, pero en el caso de países más vulnerables, con menos construcción estatal, con menos contrato social, que además con una estructura más de plantación, como es un poco más feudales, por lo tanto, como Correcto. Es en el caso de América Latina, es muchísimo más grave, porque si es que no tienes Estado de entrada, peor vas a entrar con una ideología antiestatal. Cuando desmantelas el Estado incipiente. Ya no queda nada, desmantelas un Estado incipiente. Cuando desmantelas un Estado, digamos en Europa, a mí no me gusta, porque quitas derechos, Correcto. Pero quizás menos grave, pero en el caso de América Latina fue cataclísmico, fue terrible en todos los países donde se aplicó. Nosotros llegamos a tener cifras de pobreza de 78%, llegamos a tener cifras de pobreza extrema cercanas al 50%, la mortalidad infantil se disparó hasta el 28 por mil al final, sobre todo al final de la década del 90, fue una cosa espantosa. Algo parecido en Ecuador, fíjate que yo creo que uno de los grandes logros de nuestros proyectos políticos progresistas fue la reducción de pobreza, reducción de desigualdad. Nosotros en Ecuador hemos avanzado muchísimo en ese sentido. Ahora, es cierto que hay una arremetida muy fuerte en la región, no lo vamos a negar, y creo que todavía seguimos luchando muchos gobiernos que con absoluta legitimidad, y seguimos avanzando y nos va a ir bien, pero hay otros gobiernos progresistas que ya no están en el poder o ha ganado la derecha. Cuando ha ganado a través de las urnas, nosotros reconocemos la práctica Correcto. Democrática. Nosotros Cuando también. Gana a través de un golpe de Estado, aunque sea solapado, parlamentario, amañado, pseudo constitucionalista, porque nosotros creemos que no tiene asidero constitucionalista el golpe en Brasil, pues obviamente lo denunciamos. Ahora, tampoco creo que se trate de un fin de ciclo, que ya se acabó este momento de auge de la izquierda en América Latina. Ya lo dijo Latina. Fukuyama en los 90 y le fue muy mal con el fin de la historia, ¿no? Sí. Yo no creo eso, porque incluso cuando se pierde con... Mira, yo vengo de la izquierda del 3%. Yo también. ¿Ya? Entonces, si pierdes con el 49 o con el 48, esto es una cosa muy diferente. Es la primera fuerza, vas a volver probablemente a ejercer el poder, significa además que en términos de gobernabilidad a la derecha le toca más difícil. Sí, yo creo que hay algunas variables. Entonces, no obstante, sí creo que estamos enfrentando un momento muy difícil, que tenemos que ser más estratégicos que nunca, tenemos que ser más unidos que nunca dar además asidero ya concreto a las políticas de integración, y creo que esta cumbre también ayuda muchísimo para, darnos cuenta que incluso a pesar de nuestras diferencias que existen en el sur global, porque hay muchísimas diferencias, Correcto. Hay grandes causas de los pueblos no alineados, los pueblos del sur, de los pueblos del tercer mundo, como decía Fidel, que podemos empujar y que pueden significar grandes transformaciones en el siglo XXI. ¿Cuáles son los retos de esta cumbre? Bueno, siempre los retos es ponernos de acuerdo 120 países. A los que no les gustan la diplomacia... Fue una muy nutrida representación en esta cumbre. Muy nutrida, muy nutrida. Yo estoy impresionado con el nivel de las delegaciones. Un diputado de la derecha dijo que venían nada más 11 países a la cumbre. Bueno, yo conté más de 115 carteles y creo que me faltaron 5 porque son 120 por ahí, pero muchos cancilleres, un gran nivel. Mañana llegarán los primeros jefes de Estado, viene el presidente Correa, nosotros estamos muy contentos que venga el presidente Correa. Un éxito, pero obviamente el multilateralismo, para quienes no no es para los impacientes, ¿no? Estas cosas se construyen paso a paso, a veces los temas toman décadas. Nosotros tenemos grandes causas en Ecuador. Una de las causas nuestras ahora de la política exterior es poner fin a los paraísos fiscales que afectan esa evasión tributaria, afecta tanto. En el caso de Ecuador es una tercera parte de nuestra economía que está escondida en paraísos, capital escondido, literalmente, ¿no? Capital sin rostro, sin nombre, en paraísos fiscales sin pagar impuestos. Bueno, evidentemente eso hay que concertarlo en el contexto de 120 países con diferentes tipos de políticas fiscales, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, bueno, es el ejercicio de la diplomacia. Pero en general, yo siento, realmente me he sorprendido, porque uno va a cumbres a veces diciendo, bueno, a veces hay retórica, pero no siempre. Yo siento que hay realmente un gran deseo, un gran ánimo por parte de los países, el movimiento no alineado,
de enfrentar algunos de los retos tradicionales del grupo de países no alineados, que es la reforma de las Naciones Unidas, ya no permitir que el Consejo de Seguridad siga con esa suerte de dictadura de 5 países con derecho a veto, sino que le demos mucho más peso a la Asamblea General. Todas estas cosas que a veces parecen un poco técnicas, pero que son la base de la democracia mundial, ¿no? Además son pie para injusticias tremendas. O sea, ¿cómo puede seguir habiendo países que puedan vetar decisiones del Consejo de Seguridad? Es terrible, tienes un parlamento. Es como que si un país tuvieras un parlamento y por encima hay 5... pues caciques, cinco reyes que dicen, bueno, esa decisión sí, esta no. Eso no se puede, pero eso la gente no lo sabe. Vivimos en un orden mundial tremendamente injusto, tremendamente antidemocrático. Hay que darle más poder a los países. Cada país tiene un voto ahí en la Asamblea General y un poco democratizar, ojalá lo más pronto posible, pero probablemente demore tiempo, el Consejo de Seguridad para que no tengamos los 5, además, países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial de 1945. Vivimos en un mundo anacrónico, vivimos en un statu quo del poder de 1945. Entonces, hay mucho trabajo por delante y, digamos, esa es la razón de ser del movimiento de los no alineados, es de enfrentar ese tipo de injusticia. No estar pensando yo me llevo bien, me llevo mal con mi vecino, porque esas cosas todos tenemos. Es pensar realmente las grandes causas del sur global de la humanidad a largo plazo, dejar las diferencias de lado y pensar qué es lo que tenemos en común. Lo que tenemos en común es crear un país, crear un mundo, donde no tengamos países de primera, de segunda o de tercera clase, sino que todos seamos países iguales. Hablemos un poco de Ecuador, porque si algo ha caracterizado estos movimientos populares que por la vía del voto, por la vía pacífica, llegaron al poder y de inmediato, porque en Venezuela sí ocurría que cada 5 años habían promesas electorales dirigidas sobre todo a los sectores populares que después eran absolutamente traicionadas, pero el caso de Correa fue hacer lo que prometió hacer. El caso de Chávez y Maduro están haciendo lo que prometieron hacer, otro tanto con Lula, etcétera. Pero algo que ha caracterizado la agresión contra estas democracias y la agresión contra estos gobiernos ha sido una nueva forma de violencia, donde no necesariamente se da un golpe de Estado de tipo tradicional, pero la agresión mediática o la agresión por vía de la guerra psicológica o el golpe de Estado, por ejemplo, perpetrado que se intentó perpetrar contra el presidente Correa, tenía una especie de condición, ¿cómo llamarla?, no convencional, pero que en última instancia buscaba el mismo objetivo, que es desalojar gobiernos que habían llegado al poder por la vía del voto. ¿Cómo ha hecho Ecuador? Porque Ecuador tiene una fracción de derecha que se caracteriza, bueno, por el control, por ejemplo, de las grandes corporaciones mediáticas, el control de las televisoras, de los medios radioeléctricos, la siembra de matrices que por lo general son mentiras a través de las redes sociales. ¿Cómo han hecho ustedes? Bueno, es complejo, ¿no? Ustedes lo saben mejor que nadie. Yo creo que hay que tener mucha legitimidad, hay que recuperar la credibilidad, hay que parecerse a su pueblo, hay que decir la verdad, porque tarde o temprano la gente se da cuenta cuando las personas mienten. Sí, la mentira tiene patas cortas, decimos aquí en Venezuela. Exactamente. Y yo creo que el presidente Correa en ese sentido, hasta los que no le quieren, saben que está diciendo la verdad. Y eso es muy importante porque eso da una legitimidad política. Pero claro, hemos tenido que enfrentar poderes fácticos. Hablabas de la prensa, ha sido muy complicado en Ecuador. Hemos tenido una prensa que básicamente es propiedad de las grandes oligarquías de nuestro país y hay vínculos económicos de ahí. Entonces también cuando afecta o tomas decisiones, el gobernar, si es que lo vas a hacer bien y si lo vas a hacer a favor de tu pueblo, tomas decisiones, afectas pues ciertos sectores que han sido privilegiados, o que han estado más allá de las leyes, más allá del bien y del mal, como decimos en Ecuador. Entonces, obviamente si la prensa, bueno, el dueño de algún diario, de algún canal de televisión es un banquero y tú estás haciendo una reforma bancaria... Eso se permite, o sea... no, ya no, porque tuvimos un referéndum en el año 2011 sobre este mismo tema. Una de las preguntas fue si es que puedes tener capitales en medios de comunicación y en capital financiero. Y la respuesta del pueblo ecuatoriano fue no. Pero cuando no les llegamos... gustaba mucho a los dueños de los medios, ¿no? No les gustó mucho, obviamente, pero cuando llegamos al poder sí se podía. De hecho, cuando llegamos al poder, 4 de los 5 grandes canales de televisión de ecuatorianos cuando llegamos eran propiedad de banqueros, 4 de los 5 canales. Entonces, claro, imagínate un economista que llega con ideas
como es el presidente Correa, ¿no? que le ha dado mucho énfasis a la economía y a la reforma, digamos, del sistema financiero, del sistema banquero, bueno, se enfrentó con un emporio muy complicado. Entonces, ¿qué haces frente a eso? Bueno, tienes que comunicar, tienes que buscar espacios para comunicar. El presidente rinde cuentas todas las semanas, los sábados, desmintiendo todas las calumnias, las mentiras, etc. Pero obviamente es una cancha inclinada en términos comunicacionales. Hay que estar en territorio, nosotros tenemos una práctica también de gabinete, yo sé que ustedes tienen cosas parecidas. Creo que eso ha caracterizado varios gobiernos de la región, ¿no? Pero nuestros gabinetes los hacemos en los pueblos, gobernamos desde ese pueblo, para ese pueblo y para la nación entera, tomamos las decisiones de ahí. Cada 15 días tenemos, los ministros tenemos un formato que vamos a aulas de clases y entran la ciudadanía y nos hacen preguntas y a veces van no necesariamente los que nos van a felicitar a decirnos que todo está bien, sino van quienes realmente tienen problemas y a veces incluso nos increpan por errores nuestros. Y eso va tejiendo lazos de confianza y de transparencia y de legitimidad con la población. Yo creo que eso es lo que nos ha permitido mantenernos y en este momento también, bueno, tenemos todavía una mayoría legislativa importante y eso también ha generado gobernabilidad. Claro, han sido 9 años y medio, ya casi 10 años de conflictividad política, porque la historia nos enseña que las cosas no cambian sin cierto nivel de conflictividad y obviamente eso lo hemos tenido que manejar afortunadamente pacíficamente, a pesar de que tuvimos, como bien dijiste, el 30 de septiembre del 2010 una intentona de golpe de Estado, yo diría incluso de magnicidio, o sea, fue realmente sin duda alguna, muy complicado, pero en general no hemos llegado a altos niveles de conflictividad. Ahora tenemos un reto, las elecciones de febrero del año entrante. El presidente Correa ha anunciado que no se va a lanzar en estas elecciones. De hecho, la Constitución no le permite tal como está. Aunque yo estoy seguro de que el presidente Correa seguirá siendo vigente en la política nacional, ojalá vuelva, pero bueno, eso es mi criterio personal y cuando yo digo eso me dicen, no digas eso. Entonces, pero estamos seguros que en febrero del año entrante nuestro partido político, nuestro movimiento político, Alianza País, gracias a esa credibilidad, gracias a esa legitimidad, podrá volver a ganar en las urnas. Aquí hemos tenido la situación de que la siembra del odio y la ¿cómo llamarlo? La inyección de desesperanza, porque lo decía al comienzo del programa, aquí si un atleta gana una medalla, los sectores de la derecha rápidamente lo bombardean. Si unos jóvenes hacen un congreso, entonces rápidamente tratan de denigrar de esa situación. Esta misma cumbre, que podría, por eso decimos, cómo estos sectores de la derecha van a gobernar si de forma permanente insultan a la Fuerza Armada Nacional, a las mujeres de Venezuela, a los jóvenes de Venezuela. Pero puede ocurrir que la siembra de odio genere en estos sectores de la población que han sido tan beneficiados por las políticas de gobiernos progresistas, genere una especie de síndrome de Estocolmo. No sé si es demasiado exagerado decirlo de esa manera con sus agresores. Mira, ciertamente no hay que descuidarse. Yo creo que no es solamente reducir pobreza, no es solamente reducir desigualdad, no es solamente hacer obra social, hay que acompañar al proceso de forma política permanente. Todavía tenemos problemas en cuanto al nivel educativo, a veces nuestra población, y el nivel de formación política. Y eso lo digo sin ningún tipo de condescendencia, es decir, esto es algo que tenemos que enfrentar sistémicamente, con honestidad y trabajar políticamente para acompañar a nuestro pueblo de forma pedagógica y que además no todo es el consumo. A veces también todos hemos caído en errores de que, bueno, salimos de la pobreza, pero salimos de la pobreza ¿para qué? Para consumir más. Y todo este tipo de cosas que son valores a las finales, son valores hegemónicos, que son parte del problema, no parte de la solución, los tenemos que enfrentar. Eso no es fácil porque tienes que gobernar, tienes que hacer gestión y administración pública, tienes que defenderte de los embates, de los ataques de la prensa y al mismo tiempo tienes que activar los mecanismos del partido, del movimiento, acompañar a la gente, estar siempre pendiente de cambiar la estética, cambiar la ética, cambiar la estética de un país para que los valores no sean, para el orgullo propio, para valorar lo de uno, para no estar siempre pensando en el sueño de Miami o el sueño del capitalismo mercantilista, del consumo, etcétera, etcétera. Entonces son retos mayores. En 9 años y medio no se cambia esto. Uno de los retos que nos planteamos desde el primer momento perdón, fue diversificar nuestra matriz productiva, alejarnos también de las materias primas, no depender
demasiado de nuestro petróleo, de nuestras plantaciones, de nuestras pesquerías, que son los 3 grandes rubros, ¿no? Petróleo, banano, algo de agricultura tropical y pesca, y diversificar nuestra economía, industrializarnos, llegar a la economía del conocimiento. Bueno, 9 años no hemos podido todavía dar toda esa transición. Yo creo que hemos sentado la base a través de una buena educación, a través de una serie de herramientas que nos van a poder transformarnos. Y si transformas la economía, bueno, transformas la sociedad, y si transformas la sociedad también los valores hegemónicos que se transmiten, bueno, se democratiza la sociedad. Entonces, esa es la labor en la que estamos empeñados, pero ciertamente no es algo que se logra de la noche a la mañana, ¿no? Es algo que se construye con el pueblo y toma décadas. Bueno, hermano, quisiéramos y pudiéramos estar horas y horas hablando, pero sabemos que tuviste una larguísima jornada el día de hoy, que mañana la cosa se plantea dura, y realmente te agradecemos que hayas dispuesto de este tiempo para conversar con nosotros. Un gran abrazo, toda la suerte del mundo, y dígale al presidente Correa y a los ecuatorianos que en cada venezolano y venezolana de bien tiene un hermano. Muchas gracias, Jorge. Cuídense mucho, Jorge. Gracias. Nos despedimos de esta edición especial de La Política en el Diván, desde la bella isla de Margarita, la isla que ha sido más cantada por nuestros cantores populares, esa canción que alguna vez escribiera Simón Díaz y que se lo regaló de aniversario a su esposa, Luna de Margarita. Hoy tenemos una hermosísima luna llena que ilumina y cuida esta cumbre del movimiento de países no alineados. Nos vemos el próximo jueves aquí, donde trataremos de desentrañar y reflexionar acerca de los desmanes que ocurren en la azotea de algunos líderes opositores. Nos vemos el jueves. Chao. Este